Buenas noches para los que ya están unidos a la clase. Vamos a dar unos minutos más mientras estamos dándole acceso ahí a los que faltan. Buenas noches, Lick. Démosles unos Buenas 40 noches, minutos. licenciado. Gracias, Gracias. licenciado. Por ahí unos 40 minutos, Lick, los esperamos. 40 minutos. Correcto, Lick, hay que esperarlos. Ahí le voy a molestar a César Najarro que nos indique cuando ya no haya nadie en espera. Ok, Lick. Hay algunos que todavía se están uniendo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por respeto a las personas que fueron puntuales, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Ahí que se vayan uniendo conforme pues los vaya aceptando mi auxiliar César Najarro. Ya estamos listos, Lick. Muy bien, entonces vamos a iniciar, compañeros. Antes quiero preguntar que las personas que no llegaron a la última clase presencial, en donde se dio una serie de preguntas para que estudien y puedan pues resolver su examen lo mejor que se pueda. Necesito que me levanten la mano esas personas que no pudieron llegar ese día. Que levanten la mano ahí de forma virtual. César, ¿será que vas poniendo ahí atención con las personas que levantan la mano para poder hacer un poquito de reforzamiento de lo que ellos no ¿Está pudieron bien, Lick? el día? Creo que hay Tenemos varias. 6. Así es, Lick. Tenemos a Por 6 acá con la mano 6, levantada, Lick. 7. 7, 8, 9, Lick. 9 personas. Así es, Lick. Muy bien. A estas personas les quiero preguntar, ¿ustedes tienen esas preguntas en su poder y sus respuestas a las personas que levantaron la mano? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo quisiera confirmar si las preguntas que estamos hablando son unas que compartió el licenciado auxiliar en el grupo. ¿Las compartiste ahí, César? Así es, Lick, que el día presencial se mandaron por ahí las preguntas. Que usted las reenvió. Claro, bueno. Sí, creo que solo se compartió nada más la pregunta en sí, más no la respuesta. ¿Por qué? Las respuestas se realizaron en la clase. Entonces, yo lo hago con la finalidad de que todos tengamos
la perspectiva y las condiciones necesarias para que hagan un excelente examen el día que nos lo programen. Entonces, con esa finalidad, para que usted pues tenga esa noción de qué contestar en las preguntas que se le van a formular. Entonces, no sé si utilizar alguna mecánica de que alguien que tenga esas preguntas las pueda compartir en el chat para que los que no hayan podido llegar ese día, pues las tengan también y poder, pues que las puedan estudiar. De las personas que se hacen adelante de mí, bueno, por cierto, no, solo de rostro conozco a algunas personas por ahí, pero de nombre no mucho. Vamos a ver, por allí estará la señorita o señora que llevó a su hijo el día que dimos esas preguntas. Milik, aquí en el chat dice Luis Fernando que él ya las tiene en Word con sus respectivas respuestas. Ah, bueno, mucho que mejor. Entonces que nos haga el favor de compartirlas en el grupo para que todos las tengan. Ah, ok, excelente. Entonces, Luis Fernando, si me las puedes mandar a mi WhatsApp y yo se las reenvío a los compañeros. Bueno, ahorita le escribo cómo aparece usted, Lick. Ah, el que envió el enlace, ¿verdad? Así es, Lick. Solo Najarro, ¿verdad? Porque aparece Najarro 3618, es el Lick, ¿verdad? Sí, Ese soy yo soy el que compartió el link. Ah, va, ahorita Ese número me los puede mandar. ahorita se lo envío. Gracias, compañero. Bueno, ya tenemos resuelto ese tema. Vean, yo estoy un poquito malo de la garganta por el cambio climático. Ha habido mucho aire, ha habido mucho frío. Y si en dado caso yo me quedo así como que en suspenso un poco, me van a disculpar, pero estoy un poco malo de la garganta y por eso estoy ahí con un chaleco. Me estoy protegiendo porque aunque esté aquí adentro de mi casa, se siente el frío, traspasa las paredes de este inmueble. Entonces, les voy a pedir ahí 1000 disculpas. Si en dado caso me quedo así un poco sin voz. Y no se preocupe, licenciado, no se preocupe. muchas gracias ahí por la comprensión. Fíjense de que ahora no vamos a hacer presentación, vamos a, pues quise colocar por acá algunos temas que vamos a ir viendo en esta clase para ir refrescando un poco, y es que, como les he dicho, a mí me gusta hacer las clases pues participativas, que todos participemos y que lo que pues se diga en la clase se quede el mayor porcentaje posible de lo que se habla. Cuando digo que lo vamos a hacer así con participación, yo le voy a pedir a alguien que me dé su punto de vista, que me dé su opinión en relación a los temas que yo pues quise traer esta noche, porque los consideré muy importantes para, pues, para la preparación académica del estudiante de Derecho. Bueno, quiero pues arrancar indicando de que qué es lo que realmente busca la filosofía del derecho para que el estudiante lo comprenda o que tenga esos conocimientos para el futuro. Vamos a preguntarle ahí vamos a ver, Rafael. Me aparece por acá, Rafael. Rafael. Rafael a la 1.
Rafael a las 2. Rafael a las 3. No apareció Rafael. Muy bien. Vamos con Mirna. ¿Estará ahí Mirna? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Necesito, Mirna, de que me dé su opinión. ¿Qué considera usted que busca la filosofía del derecho para el profesional de las ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario? ¿Qué considera usted? ¿Cuál es el enfoque que lleva a la filosofía del derecho en el quehacer del profesional en el futuro? Ya que ustedes pues están por salir y yo necesito que usted me dé su opinión. ¿Qué considera usted? ¿Cuál es el enfoque que lleva la filosofía del derecho? Que no les dé miedo de participar. Usted opine, usted argumente, usted diga lo que considera usted de acuerdo a las clases que se han dado. Aquí no se va a menospreciar ninguna opinión. Yo lo que necesito es de que las personas participen, aprendamos y pues en este caso la pregunta que le hago es, ¿qué considera usted o cuál será el enfoque que lleva la filosofía del derecho para el quehacer del profesional del derecho? ¿La escucho, Mirna? Gracias, licenciado. Para mí, el enfoque que tiene la filosofía para nuestra carrera, ¿verdad? Es Ajá. como que analizar o fundamentar todos los fines que tienen los fenómenos jurídicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le quisiera decir yo? Permítame, voy a analizar bien mi respuesta. No tenga pena, tómese su tiempo, analice, piense. Permítame un momentito. No tenga pena, yo... Lick, el compañero Ronald tiene levantada la mano. Ah, ya. No, sí bajaron la mano todos a los que le preguntamos, ¿va? No, Sí, Lick. no está. No, Ok. Lick. El compañero le acaba de levantar ahorita. Ah, vaya. Mirna, disculpe, ¿usted necesita que otras personas participen o tiene algún resto de su parte para opinar? Perdón, tenía mi micrófono cerrado. Disculpe, para mí no hay ningún problema que otra persona pueda dar su opinión, licenciado. Vaya, está bien. Ronald, por favor, levantó la mano. Adelante. Muchas gracias, Lick. Muy buenas noches. Fíjese que a mi Buenas criterio, a mi punto de vista, va más allá del derecho positivo, es decir, va más allá de todas aquellas normas que están establecidas, que están escritas. Trata de buscar la esencia en sí de lo que nosotros queremos averiguar. Muy bien, gracias por su participación. Velvet Paola, usted nos puede dar una opinión y nos indique ahí de la pregunta que hemos formulado, ¿qué enfoque tiene la filosofía del derecho para el quehacer del profesional del derecho? ¿Está por ahí, Velvet?
Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo lo que entiendo es de que nos permite o nos ayuda a tener un mayor raciocinio para que podamos ampliar la manera como aplicamos las normas, encontrándole el verdadero sentido, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a darle participación a una última persona. Voy a tratar la manera de que por lo menos un 5 o un 6% de los acá presentes podamos participar. Por acá me aparece Pablo José. Pablo José no ha participado. ¿Estará por ahí Pablo José? No se encuentra Pablo José. Vamos con Laura. Laura, ¿estará por ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Laura. ¿Escuchó la pregunta que formulé? Sí, licenciado, yo considero que la filosofía tiene un enfoque crítico y orienta al profesional del derecho a fundamentar y interpretar y criticar las normas. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por la participación. Y sí. Gracias, licenciado. Ahora, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Sí. Fíjense de que lo que busca la filosofía del derecho, el enfoque principal que busca la filosofía del derecho es la fundamentación ontológica, lógica y axiológica. Ya viéndolo desde un punto de vista de las ramas de la filosofía. Es esa fundamentación ontológica, lógica y axiológica. Pero cuando mencionamos el tema ontológico, que eso ya se explicó en clases, ¿qué entendemos por esa fundamentación ontológica? ¿Se recuerdan de que yo les dije de que la ontología era el ente, el ser y el deber ser, o en cuanto ser? Y por ahí les dije yo de que pues habría que analizar bien esas palabras, ese jueguito de palabras para poderla entender. Entonces, cuando hablamos de ontología, imaginémonos, hablemos por ejemplo de la persona. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ente, ser y deber ser, o en cuanto ser. Entonces, cuando hablamos de ente, si hablamos de la persona, hablamos directamente del individuo. Cuando hablamos del ser, hablamos de lo que existe, de su existencia como tal. En este caso, del ser humano o del individuo. Y cuando hablamos del deber ser, estamos hablando de cómo ese individuo, esa persona, va marcando su conducta. Entonces, dicho en otras palabras, la fundamentación ontológica es el ente, el ser y el deber ser. A eso se enfoca la fundamentación ontológica. Si ya nos vamos, por ejemplo, a la normativa, ya nos vamos a la ley. Vamos a preguntar por acá a Flori Karina. ¿Cómo entenderíamos nosotros una fundamentación ontológica ya enfocándonos a una norma jurídica, a una ley?
¿Cómo la ve usted? ¿Estará por ahí, Flor y Karina? No está. Vamos a ver por acá. Milik, José Manuel levantó la mano. Muy bien, José Manuel. ¿Escuchó la Buenas pregunta noches. que se hizo? Sí, sobre la ontología, ¿verdad, Lee? Exactamente, la ontología. Cuando Yo lo ejemplifiquemos, por ejemplo, ejemplifiquemos cómo se podría traducir la ontología a la ley, a la norma jurídica en sí. Así como yo la expliqué con el ser humano. Ok, Por favor. si quiere, bueno, si usted me permite, Lee, ¿Sí? yo entiendo que la ontología es, poniéndole otras palabras, es la ética con la que nosotros nos regimos. Básicamente es el deber ser, ¿verdad? O sea, Sí. y cuando lo aplicamos básicamente eso es la ontología, es aquello que me reglamenta a mí a llevar cierta conducta dentro de un ámbito social. Eso es lo que me rige, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el juramento hipocrático de un doctor, esa es su ontología, esa es como él tiene que comportarse. Y ese es el deber ser. Que lo Sí, vaya a hacer de exacto. diferente manera es diferente. Entonces, si yo lo aplico a una norma jurídica, por ejemplo, voy a darle un ejemplo, no sé si va a estar mal o no, por ejemplo, el delito de homicidio. El delito de homicidio. El deber ser le indica a la justicia que tenemos que ver más allá del delito, porque la persona fue muerta, ¿verdad? Está muerta y de ahí no podemos pasar. Sí. Pero ahorita habría que ver las circunstancias en las cuales esa persona fue quitada de la vida. Podría haber sido por defensa propia o un accidente. Y entonces la ontología nos lleva a ir al más allá, o sea, al deber ser y entender. Porque si nos vamos directamente a la letra muerta de la ley, entonces estaríamos hablando de un positivismo, que es enmarcarnos a la letra muerta, ¿verdad? Sin buscar el cómo fue, a lo que nos lleva el deber ser, ¿verdad? Y ahí vienen ya valores como ser correctos, nosotros no hacer una coartada, por ejemplo, defendiendo a alguien y violar nosotros nuestros valores éticos, ¿verdad? Y morales, que se da mucho en la carrera, ¿verdad? Pero básicamente considero que es eso. Muy bien, gracias por su participación, muy atinada, muy buena, muy práctica para entendible. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que tenga una noción? Eduardo Escobar, por favor. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Fíjese Buenas noches. que con respecto al ejemplo que usted pedía de ejemplificar una ley, a mí se me viene a la mente tal vez el Código Civil. En cuanto a la ley como ente, ¿sí? Podría decirle que es el Código Civil que yo tengo aquí a la mano. Exacto. En cuanto a la ley como ser, es ¿sí? todo el contenido de la ley, todos los artículos. ¿sí? Y en cuanto a la ley, en cuanto a ser, podríamos hablar acerca de la exposición de motivos. La ley en cuanto a ser, que sería la esencia, ¿verdad? En este caso. Exacto. Sí, exactamente. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Eduardo Escobar. Eduardo Escobar. Excelente, miren, es un ejemplo perfecto lo que Eduardo Escobar nos ha dicho. Y yo se los voy a complementar. Digamos de que yo tengo por acá mi código penal. ¿Todo lo ven? ¿Mi código penal? Sí, muy bien. Sí, lo vemos. Sí, licenciado. Bueno, el código penal como tal es el ente.
El ser es el contenido del Código Penal. Y el deber ser es su conducta, es decir, su aplicación, ¿qué quiso dar a entender el legislador cuando creó esa norma? Ese es un ejemplo clarísimo, similar al que nos dio ahí Eduardo. El Código Penal como tal es el ente, el ser es el contenido y la aplicación ya de la norma como tal, la conducta, cómo es que se va a desarrollar, su desarrollo y todo, ese es el deber ser. No sé si les quedó claro eso. Sí, licenciado. Muy bien, gracias. ¿Por qué alguien levantó ahí la mano? Bautista Calderón. Perdón, Nick, se me había quedado ahí la manita, pero... No tenga pena, no tenga pena. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Porque recordemos que la primera pregunta que yo les hice, ¿qué es lo que busca la filosofía del derecho? Para que el estudiante, para que el profesional del derecho pueda desenvolverse en su vida profesional de una forma, viendo la normativa, la ley, desde el punto de vista filosófico. Es muy importante, pongámosle mucha atención a esta clase. Yo se los he dicho siempre, de que en el quehacer del profesional en todo momento va a estar la filosofía. Y ahorita lo que nos atañe es la filosofía del derecho. Entonces, vamos a avanzar en otro paso. Dijimos que lo que busca la filosofía del derecho es esa fundamentación ontológica. Ya definimos en qué consiste la ontología. Ahora vamos, como tenemos otra rama de la filosofía que dice fundamentación ontológica, lógica. Entonces, ahorita veamos en qué consiste la lógica, porque es otra rama de la filosofía. En primer lugar, hay que tener claro de que es una rama de la filosofía, ambas. La ontología es una rama de la filosofía y también la lógica. Entonces, cuando hablamos de la fundamentación lógica, cuando hablamos de la fundamentación lógica, ¿qué es lo que entendemos ahí? ¿Quién quiere participar? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, yo pensaría que en cuanto a la fundamentación lógica, en la filosofía del derecho, puede ser como estudiar el razonamiento de lo que estamos diciendo, de cómo se construyen, de cómo se analiza, cómo se justifica todos los argumentos en un juicio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Se busca que las decisiones que se tomen dentro del juicio sean coherentes, ¿verdad? Muy bien. Sería eso. Gracias por su participación. ¿Otra persona que quiera participar? Lick, el compañero Marco tiene levantada la mano. Marco, adelante Marco, después va Cristel. Lick, buenas noches compañeros. Yo, más que todo, quisiera plantearle una pregunta en caso real, ya que es con la filosofía del derecho. ¿Sí? No sé si aplica o no, pero en el caso Maluf, pues el abogado defensor planteó que no se puede matar a alguien o asesinar a alguien que ya falleció, que esa fue parte de la defensa del caso del doctor Maluf. La señora falleció en el quirófano. Lo que sí hizo fue obstrucción a la justicia y desmembrar a la señora, pues, o sea, pero la señora ya estaba muerta, como asesinato no está tipificado.
Ajá. Dentro de la defensa del abogado, que pues para mi parecer fue muy hábil, que desarmó al Ministerio Público cuando dijo no se puede matar a alguien que ya está muerto o asesinar a alguien que ya está muerto. Ajá. ¿En qué parte de la filosofía del derecho puede aplicar esto en la ontología? Si es parte de eso, ese tipo de defensa. El señor cometió un delito, eso lo tengo claro. Ajá. Claro, pero dentro de la filosofía del derecho, ¿aplica en estos ejemplos? Como usted acaba de decir, para plantear alguna defensa, como para plantear los hechos, ¿en qué parte de la filosofía se aplica esto o es parte de solo del conocimiento para defensa de la profesión? Pues como la abogacía es amoral, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es mi pregunta directa, Lick. Claro. Mire, yo le doy mi punto de vista. Supongamos que yo sea el abogado defensor, defensor de la parte de Maluf. De Maluf. Muy bien. Yo encuadraría lo que él dijo en que la filosofía del derecho va enfocado también en el análisis crítico, en buscar todo aquello que no está escrito en la ley, y que ese mi análisis crítico va enfocado a eso, es decir, de que asesinato, allí está en la ley, pero la filosofía del derecho lo que busca es ese análisis crítico. Yo me voy enfocado a eso, como, bueno, allí está el asesinato, pero yo como abogado soy hábil y digo, mire, como dijo él, pues no se puede matar a una persona que ya está muerta, ¿no? Entonces ese es el análisis crítico que yo haría como defensor, y encuadraría también en la lógica. Encuadraría en la lógica, en la fundamentación lógica que yo le haría al caso para poder defender a Maluf. En la lógica jurídica. Exactamente, la lógica. La lógica jurídica. Ok. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Yo siento que la lógica jurídica sirve más para interpretar las normas de una ley, ¿verdad? Para evitar confusiones, para evitar falacias, ¿verdad? Que es lo que más existe en un litigio como Maluf, ¿verdad? Yo creo que la lógica jurídica va más allá de una simple autocrítica, ¿verdad? No es una crítica en sí, sino que es más que todo para identificar dónde va la norma aplicada y dónde va la confusión del hecho en el caso de algún abogado que tenga que estar defendiendo ese tipo de casos. Muchas gracias, le agradezco. Sí, creo que todos tenemos pues ahí sí que tenemos la perspectiva y el alcance de ese fundamento de la filosofía del derecho, el alcance en un caso concreto. Y sí, pues la lógica jurídica, lo que va buscando es distinguir ese razonamiento correcto de lo incorrecto. Y lo que planteaba el compañero del caso Maluf, como les digo, en mi caso yo lo encuadraría allí. Yo le buscaría esa lógica. No puedo matar a alguien que ya está muerto. Allí lo encuadro. Y también lo que les decía, si la filosofía del derecho a mí como abogado me permite analizar
argumentar, tener un análisis crítico, entonces allí mismo lo encuadraría en eso. ¿Vamos entendiendo ahí? Bueno, vamos a pasar al otro, vamos a pasar a la otra rama de la filosofía, que es la axiología. Dijimos de que la filosofía del derecho busca esa fundamentación ontológica, lógica y axiológica. Ese es el tercer punto, la axiología. Y le vamos a agregar del fenómeno jurídico. Vamos a debatir la axiología, qué entendemos por axiología y qué entendemos también por fenómeno jurídico. Ahora, alguien que quiera participar, ¿cómo encuadraríamos nosotros la axiología en un fenómeno jurídico, en el derecho? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Qué nos puede aportar como profesionales del derecho? Maribel. Adelante, Maribel. Buenas noches, Lic. Buenas noches, compañeros. Licenciado, mi punto de vista es que, como en la Constitución Política de la República de Guatemala, por ejemplo, encontramos valores explícitos. Por ejemplo, ¿sí? La protección a la persona, la realización del bien común, la garantía de la vida, de la libertad, de la justicia. Entonces, creo que está muy de la mano con la axiología. ¿Por qué? Porque cuando se encuadra una norma, entonces estos son valores que se deben ejercer, porque son valores constitucionales, que están escritos en la norma. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, vamos a complementar ahí con lo que dijo la compañera. Y sí, pues. ¿Puedo dar yo mi punto de vista? Sí, claro. Adelante, Ronald. Gracias. Como decía la compañera, ¿verdad? Sabemos que la axiología, pues, es una rama de la filosofía que se enfoca en el estudio de la naturaleza, ¿verdad? El origen, además de la clasificación y jerarquía de todos los valores que una persona puede tener, ¿verdad? Entonces, sabemos que partiendo de esto, pues definitivamente esta se va a enfocar básicamente en la conducta humana, ¿verdad? A partir, digámoslo así, de los valores que tiene cada individuo, ¿verdad? Ahora la otra se me fue, ¿cuál era la otra? Estaba indicando de que la axiología, ¿qué entendemos por la axiología del fenómeno jurídico? O sea, la respuesta de la pregunta que yo dije, ¿qué es lo que busca la filosofía del derecho? Se las voy a leer todas. Pues acá, lo que busca la filosofía del derecho es esa fundamentación ontológica, lógica, axiológica del fenómeno jurídico. Eso es lo que busca. Entonces, la última pregunta que yo hice es, ¿en qué nos ayuda o qué nos aporta la axiología en el fenómeno jurídico? En un caso concreto que yo tenga. Entonces, usted ya nos indicó de que va enfocado a los valores y que también esa naturaleza de los valores. Entonces, no sé si tiene algo más que aportar ahí. Lo último es del fenómeno jurídico. Solamente, muchas gracias. Va, muchas gracias a usted. ¿Alguien más? Lic. Marco Antonio. Lic. Pero esto con la axiología es, ¿verdad, Lic? Sí, así es. Pero en la actualidad existen legislaciones en nuestra actualidad que van en contra de la Constitución, como las de diferencia de género. Porque solo por ser de género, uno ya es delincuente, que va en contra de la Constitución en la igualdad de derechos. Ajá. Entonces ahí no se tomó en cuenta la axiología y se autorizó esa ley.
Exactamente. Eso va en contra de la Constitución, porque la Constitución nos establece que todos los seres humanos en Guatemala somos iguales ante la ley. Sí, sin importar el credo, raza, género. Exactamente. Entonces, yo le pregunto a usted, por ejemplo, si una persona por ejemplo, los que se consideran gays, homosexuales, transgéneros, todos esos, si a usted le llegara un caso, ¿usted cómo aplicaría la axiología en un caso concreto que le diga, mire, a mí me están violentando los derechos, yo necesito que me ayude, alguien me gritó en la calle y yo lo denuncié? ¿Cómo actuaría usted en su defensa? Es que ese es uno de los problemas principales, porque está el artículo 35 de la Constitución, la libre emisión del pensamiento, que tiene su límite hasta que no moleste la integridad y la intimidad de una persona. Ajá. Entonces, ¿qué es qué es realmente lo que está pidiendo? Porque si hay un acto violento, político, social, económico, y cualquiera que le esté violentando sus derechos fundamentales inherentes, pues hay que defenderlos, pues, independientemente de cuál sea su credo, su gusto y lo que haga con lo que quiera con su cuerpo, pues, o sea, ese es un derecho. Si a mí me llega un caso, yo lo defiendo, pues, porque primero, para eso estamos estudiando, pues, para defender esos casos. Pero, o sea, yo le defendería si se le violentaran los derechos. Ajá. Pero sí, como es lo que le digo, o sea, a veces solo por el hecho de que no piensen como ellos asumen de que están violando sus derechos, y nosotros somos libres de pensar, somos libres del pensamiento, pues, de tener nuestra opinión, nuestro criterio. Ajá. O sea, ahí está la axiología. Si realmente se le violentaron sus derechos, ok, que se le defiendan, que se le restituya, que haya alguna condena. Si se le violentaron su integridad física. O sea, solo porque sea del LGTBIQ lo vayan a violentar, yo sí no estoy de acuerdo en eso. Yo. Lo que haga con su vida, eso ya es problema de él. Pero por eso es que existen las leyes, las normas, para respetar la integridad de cada persona. Claro. Perfecto. ¿Alguien más quiere participar desde ese punto de vista, de ese ejemplo que estamos analizando? Porque ese ejemplo es uno de miles. Wendy Corado. Sí, buenas noches, Lick. Pues en cuanto a lo que usted pone de ejemplo, si tomamos en cuenta la axiología, también tiene que ver con el tema de los valores, ¿verdad? En este caso, pues si llega una persona, como usted mencionaba, con alguna orientación sexual o identificación de género diferente, pues no hay algo que lo impida. Si un abogado bien puede defender a un asesino, a un violador, a un estafador, etcétera, pues en este caso, como menciona el compañero Marco, esa es una condición de vida que no influye en si yo como abogado lo defiendo o no. Pues Guatemala tiene esa ideología, ¿verdad? Muy estricta, machista, etcétera. Sin embargo, somos un estado laico, ¿verdad? En el cual hay diferencia de religión, de religión, de creencias. Entonces, ahí también creo que entra un poco de la axiología, pues, en el tema de los valores, uno fundamental que es el respeto, ¿verdad? Entonces, considero que aquí entraría esta rama del derecho, ¿verdad? Inclusive la lógica, para poder aplicarlo, si usted lo ve así, prácticamente a la filosofía del derecho como tal. Claro. Fíjese de que yo quiero hacer un análisis sobre el tema de los valores. ¿Ustedes han escuchado? Pues me imagino que sí. Donde dicen, miren, esta persona carece de valores. A esta persona no le enseñaron valores desde su seno del hogar. Esta persona no tiene nada
no tiene nada, es abusivo, es irrespetuoso. Entonces, en Guatemala, la cultura de los valores, yo que he andado en muchos lugares, en juzgados y todo, no existe como tal esa cultura del respeto. Supongamos de que alguien que sea de esta clase de personas que estamos hablando, alguien le gritó en la calle y le dijo, mira, vos sos esto y sos lo otro, ¿va? Sos gay y sos esto y sos lo otro. Bueno, lo identificó, lo denunció y bueno, se fue la denuncia, la interpuso ante el Ministerio Público y la denuncia por decirlo así, le caminó, le dieron trámite, ¿no? Entonces, enfocado a de que, por ejemplo, viene esta persona y necesita el auxilio de un abogado, y dice, mire, fíjese que yo puse una denuncia porque yo identifiqué a una persona, ya sé quién es, ya tengo el nombre, tengo el apellido y todo, y está denunciado porque me gritó esto, me gritó lo otro, pero yo necesito que me ayude. Entonces, la pregunta inicial, a usted le va a pagar el cliente, usted le va a cobrar. Yo lo que necesito es que quedemos claro en esto, cómo funciona la axiología en esos temas, en los valores. Y recuérdense que yo les dije de que aquí en Guatemala, Eduardo Escobar levantó la mano. Sí, licenciado, era para poder dar mi opinión acerca de lo que está preguntando. Muy bien, adelante. Gracias, es importante su... Bueno, como primer punto, pues en un caso concreto, tomando en cuenta que la persona se acerca con nosotros, inicialmente pues tendríamos la opción de poder aceptar o no aceptar el hecho de poderlo representar. En todo caso, si lo representamos, a mí lo que se me viene a la mente en cómo poder traer la axiología a poder ayudarnos es por medio de la teoría del delito, en el que, por ejemplo, yo tengo que hacer un análisis de la acción que él me está comentando, si es antijurídica, típica y culpable, ¿verdad? Entonces, ese análisis es lo que me permite a mí traer a colación la axiología para poderlo implementar en este caso concreto, ¿verdad? Ajá. Esa sería mi... Muchas gracias. Sí, obviamente, llevamos la axiología a esos casos concretos. Entonces, vamos a ir avanzando en estos temas porque si no nos vamos a enfocar acá, lo importante es que la mayoría de ustedes pues ya tenga la noción cómo llevar un caso concreto, si se nos presenta un caso concreto, basados en la axiología, que son los valores, ¿no? Esa es la rama de la filosofía. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Doris Urizar, por favor. Buenas noches, gracias, licenciado. Tengo una duda. Ayer precisamente me comentaban acerca de estas personas que ahora se creen animales y que, bueno, me surge duda, ¿verdad? Porque al final hay algunos que en este caso que se creen caballos, se creen perros. Y escuchaba y veía un video donde alguien iba a un hospital pidiendo atención médica y le dicen que como se creía perro, que fuera al veterinario. Entonces, o sea, situaciones así en algún momento me imagino van a llegar porque ya en Guatemala hay. ¿Cómo aplicaríamos entonces aquí la axiología, licenciado? Fíjese de que recordemos que el ser humano es reconocido como tal desde su concepción. Lo establece la Constitución Política de que se reconoce desde su concepción. Entonces, allí yo aplicaría la filosofía del derecho como tal, de que no se le puede vedar ningún derecho porque es ser humano, aunque él, entre sus creencias, se considere un animal.
Entonces, para mí, no se le puede vedar el derecho de atención médica en ningún momento porque es una persona, aunque él por dentro se considere un animal. Ese sería un punto de vista aplicándolo a la filosofía del derecho. No sé si alguien tiene alguna opinión extra de eso. ¿Nadie más? Buenas noches. Mire, en relación a lo que mencionaba así la compañera de estas personas de que tienen alguna autopercepción de animal. Ajá. Ahí caeríamos tal vez como en un dilema. ¿Por qué? O como lo veo yo. Como el ejemplo que ya ponía. Bueno, una persona se identifica como un caballo y va a una veterinaria pidiendo asistencia médica o algún análisis o no sé. Y o por ende el veterinario no lo va a poder atender. Viene esta persona y quiere demandar al veterinario porque está violentando sus derechos de autopercepción. Ahí caeríamos a este dilema que yo le comento. Porque, como usted lo decía, todo ser humano desde su concepción es denominado ser humano. ¿Sí? Entonces, no se le puede negar el derecho a la salud, obviamente, pero también es de lógica entender de que yo soy un ser humano, aunque mi pensamiento sea diferente o yo me crea diferente, entonces tengo que buscar un médico, no un veterinario. Ajá. Entonces ahí es donde caeríamos como a una lógica truncada por el hecho de que, bueno, pero si yo me considero perro, pero mira, fíjate de que, ejemplo, tengo rabia o quiero hacer un análisis de rabia, un veterinario no se lo va a hacer. Claro, miren, gracias ahí por su participación. Es que la lógica, por ejemplo, usted mencionó la palabra lógica que obviamente está entre la fundamentación que nosotros buscamos. La lógica uno la puede ver desde un punto de vista, decir, para defenderme yo, por ejemplo, usted hablaba del veterinario, ¿no? Por ejemplo, el veterinario escuchó su argumento que lo atendiera, entonces el abogado tiene que decir, bueno, desde un punto de vista lógico, él no lo puede atender, él lo que tuvo que haber hecho es decirle, mire, fíjese que acá nosotros no atendemos a estas personas, entonces yo le sugiero de que usted se vaya a un hospital, usted se vaya a un puesto de salud, usted se vaya a tal lugar donde a un doctor particular. Entonces allí entra también la lógica, como en su defensa. Pero si en dado caso el veterinario le dice, mire, fíjese que no, aquí absolutamente yo no lo puedo atender porque usted se cree un animal, yo no lo puedo atender. Entonces el veterinario está como que faltando a sus valores y también a la lógica. Porque cuando hablamos de lógica, lo que tratamos la manera de emboscar o de entender es de ver lo bueno y lo malo de ese razonamiento. Entonces, al momento de que uno conoce un caso, lo primero que hay que hacer es ese razonamiento. Si el veterinario viene y le dice, mire, yo aquí no lo puedo atender porque usted se cree un animal, entonces no está utilizando su lógica. Y si usted como abogado le llegó un caso concreto como este, usted tiene que hacer esa mezcla del razonamiento lógico con los valores. Pero si el veterinario, por ejemplo, dice, mire, fíjese que yo no lo puedo atender, váyase a tal lugar, entonces utilizó la lógica y utilizó los valores como tal. Entonces, no sé si me agarraron ese concepto de cómo la lógica puede jugarnos a favor y jugarnos en contra. ¿Me entendieron eso? Que levanten la mano ahí los que... Sí, licenciado. Gracias. Muy bien. Miren, que este tema de la filosofía del derecho... Perdone la interrupción. Sí. Perdone la interrupción, pero un caso similar sucedió en Francia, creo que fue.
donde un doctor ginecólogo no quiso atender a una mujer trans y al que denunciaron fue al doctor por no atenderlo o atenderla porque porque argumentaron que le estaba faltando a sus derechos porque no la quería atender. Yo en lo particular no lo he oído mencionar ese caso, pero si alguien tiene alguna opinión sobre ese caso de que el doctor no quiso atender a esta persona trans, ¿qué opinión le merece eso? Estamos hablando ya en otro continente, ¿no? Pero se puede dar en Guatemala, o sea, podemos traer esa convencionalidad del derecho. Alguien que opine ahí, cómo ve ese tema, que no se quiso atender a esa persona? Licenciado. Ese caso fue en Argentina, Lick. ¿En Argentina? Con respecto. Sí, fue en Argentina, de que la persona se autodenominaba mujer y fue a un médico porque quería que le hiciera un aborto, porque su expresión fue, mire, no me llega mi periodo, entonces necesito que me haga un aborto. Entonces vino el médico y le dijo, no te puedo hacer un aborto porque eres varón. Entonces vino la persona y lo demandó. Lo demandó porque le estaba violentando sus derechos de autopercepción, porque ahí en Argentina sí es un poquito más delicado ese aspecto. Entonces, porque ahí sí ya existe la ley de autopercepción. Si yo me percibo una piedra, así me tienen que respetar. Pero él está tal vez mal fundamentado por el hecho de que me autopercibo una mujer, por poner un ejemplo. Las personas me tienen que respetar así y el Estado o el gobierno me tiene que dar mi DPI diciendo que yo soy mujer. Y por ende me tienen que atender en cualquier cosa que hagan las mujeres con temas de médico. Perfecto. ¿Alguien levantó la mano ahí? Alexia. Sí, licenciada, buenas noches. Sí, en ese caso es que ahí entra algo contradictorio, porque si físicamente es como imposible, entonces ahí tendría defensa el médico, porque es lo que comenta el compañero, o sea, físicamente es imposible que le practique un aborto cuando no tiene, por ejemplo, útero, como una mujer. Es como un caso que también yo estaba viendo en México, donde una mujer trans, que ya era legalmente hombre, se identificaba como hombre, asesinó a un niño. Pero al momento de que la condenaron, la enviaron a una prisión de mujeres, aunque legalmente ya era un hombre. Entonces ahí entra como que es contradictorio, no es lógico, porque si ella ya era hombre, tendría que haber ido a un reclusorio de varones. Claro. Se dan cuenta tantos casos que existen y allí es donde entra el tema de la filosofía del derecho. Yo, para los que estuvieron en la clase anterior presencial, yo les hablaba sobre el tema del vacío legal. Yo les hacía mención del vacío legal. Yo creo que como abogados, por ejemplo, si se diera un caso acá, por ejemplo, que un hombre que se considere mujer llega con un doctor y le dice, mire, practíqueme un aborto, ¿ustedes creen que existe un vacío legal? ¿Está normado eso aquí en Guatemala o no está normado? No estaría en Guatemala, ¿no, Lick? No, aquí en Guatemala, no. Exacto. Yo hasta el conocimiento que tengo, yo sé que aquí no está normado eso. Pero Lick, si la Constitución dice que es hombre y mujer, o sea, cualquier otra cosa fuera de eso, o sea, sí está normado, pues, entiendo yo. ¿Cómo así no le entendí su punto de vista? Sí, Lick, que aquí en Guatemala los géneros que está, el género es hombre o mujer. Cualquier cosa fuera de eso, pues ya no está, ¿verdad? O sea, definitivamente son casos que más que nada necesitan un psicólogo, pienso yo.
allí entra la filosofía del derecho. Ya vio, eso no lo dice la Constitución. Entonces, el abogado tiene que buscar es como ese vacío legal, se puede decir así, pues tiene que buscarle la vuelta a lo que está escrito en la norma. Ya vio, usted dio un punto de vista importantísimo, donde se tiene que, pues, decir, mire, esta persona, pues hay que mandarla a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿va? Si está ya con ciertos temas de trastorno mental. Porque la Constitución no establece eso, que a la persona que haga, que se considere como tal, o sea, es un hombre y se considera mujer, o es mujer o se considera hombre, la ley no lo establece expresamente así. Entonces el abogado lo que tiene que buscar es eso, no irse por lo que está escrito, sino que por lo que, utilizando la lógica y utilizando la axiología, porque para mí una persona así está faltando a sus valores, está faltando a la lógica. ¿Se dan cuenta cómo va ese juego del tema de la filosofía del derecho? Hay muchísima tela que cortar en esta clase y podemos pasar aquí toda la noche y viendo casos que vamos a ir, pues, mencionando más y más y más y no podemos y no vamos a terminar. Entonces, la idea es de que usted analice cómo enfrentar un caso concreto y cómo poder usted defender a alguien desde el punto de vista filosófico. Eso es lo que yo necesito. Yo no sé si ustedes también se dieron cuenta que en Estados Unidos, ahora yo les voy a mencionar este caso, aquí nomás en Estados Unidos, Donald Trump le prohibió a las personas, por ejemplo, los hombres que se consideraban mujeres, que no podían participar en justas olímpicas. ¿Escucharon ustedes ese caso? Sí, licenciado, porque hubo una nadadora trans ¿Sí? que después de perder siempre en la categoría de hombres, de pronto se dijo que se percibía mujer, empezó a competir contra mujeres y obviamente por anatomía les ganó. Entonces, ahorita a ella ya le quitaron todos esos premios porque las nadadoras mujeres hicieron una campaña y dijeron que no era justo, que por anatomía y por que ya nació hombre, no pertenece a la categoría de mujeres. E hicieron una categoría de transgéneros y nadie se apuntó. Sí, exacto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Casos como esos existen sin fin de casos y algunos pocos nosotros conocemos. Entonces, yo, hasta donde tengo entendido, Donald Trump, pues se normó ese tema. Él prohibió eso de que los trans participaran, los que se consideraban mujeres y eran hombres, que no lo podían hacer. Y ya la compañera, pues, detalló a grandes rasgos qué fue lo que pasó. Entonces, ya para ir aterrizando en esto, yo lo que necesito es que usted analice los casos, usted piense, usted haga ese análisis crítico, usted argumente desde un punto de vista ontológico, desde un punto de vista lógico y desde un punto axiológico de ese fenómeno jurídico. ¿Estamos claros ahí, compañeros estudiantes? Sí, licenciado. Levanten la manita ahí virtual. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Sí, Lick, todo muy claro, gracias. Vale. Bueno, vamos a pasar a otro tema. No, Nos quedan todavía. ¿Cómo? ¿Ya son las 8:30? Faltan 20 minutos. No, listo, ya no. Sí, falta todavía. Muy bien. Entonces, el último punto, dijimos de que lo que busca es fundamentación ontológico, lógica y axiológica del fenómeno jurídico.
Cuando hablamos de fenómeno jurídico, les voy a explicar yo. Cuando hablamos de un fenómeno jurídico, estamos hablando nada más y nada menos que ese conjunto de hechos, esas conductas sociales. Hablamos de esa normativa que regulan esa convivencia para crear derechos y obligaciones. A eso se refiere el fenómeno jurídico. Al conjunto de hechos, a las conductas sociales, a las normas jurídicas, que al final llevan a ser uno solo para que esos términos que yo les he mencionado se vuelvan en una convivencia pacífica para crear derechos y también obligaciones. Ya tenemos bien claro entonces cómo la filosofía del derecho nos puede aportar muchísimo y pues vamos a pasar a otro tema. ¿Será que solo permítame, voy a tomar mi poquito de agua porque siento que ya mi garganta se me está resecando. Sí, tome agua, Lick. Sí. Tome descanso, Lick. Sí, yo creo que esta clase está bien interesante, está muy importante, pues es muy importante pues para el quehacer del abogado. Lick, disculpe, yo tengo una duda. Nuestro primer parcial solo llegará hasta los temas vistos antes de hoy, ¿verdad? Exactamente, son las preguntas que yo les pasé a ustedes el día que tuvimos allá en la central presencial. ¿Usted las tiene? Sí, licenciado, muchas gracias. Solo era duda para ver si estudiábamos también este tema o solo hasta los anteriores. Muchas gracias. Yo no quise tomar temas del segundo parcial porque consideré que esto era muy importante que lo viéramos hoy porque nos va a ayudar de mucho. Entonces, creo que en el contenido de las clases que la USAC pues nos da, yo voy más allá como la filosofía del derecho. Yo no me quedo con lo que está escrito allí, yo voy buscando temas que nos va a interesar y nos va a apoyar en el futuro como abogados. ¿Oyen? Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Ahora vamos a ver un tema, vamos a diferenciar la filosofía con la filosofía del derecho, solo para ir repasando. Creo que esto ya lo vimos, pero es muy importante que lo volvamos a ver. Filosofía y filosofía del derecho, la diferencia entre una y otra. No sé si así de forma rapidita, unos 2 minutos, toquemos este tema. Alguien que me pueda indicar qué entiende, o sea, cuál es la diferencia entre una y otra, filosofía y filosofía del derecho. Si no hay, yo se los voy a indicar. La primera diferencia que encontramos entre filosofía y filosofía del derecho es el alcance. Es decir, de que la filosofía del derecho no se limita. Aunque encuentre barreras, la filosofía no se limita. Si encuentra barreras, sigue. Y en el libro que estamos leyendo, que quise resaltar por acá, y nos dice de que la filosofía lo cuestiona todo, lo argumenta todo, no se detiene ante nada. Y cuando topa con un obstáculo, sigue su labor filosófica, aún
en torno a este, por ser la teoría elaborada alrededor de toda la esencia y de todos los valores propios de lo jurídico, analizando su sentido en función de la vida humana y del lugar que ocupan dentro de la misma. Si se dan cuenta, la filosofía no tiene límites, sigue, no tiene barreras, mientras que la filosofía del derecho es una rama de la filosofía. Y ya explicamos qué es lo que busca. Entonces acá creo que no nos vamos a detener mucho, vamos a pasar a otro tema. Ya hablamos también sobre lo que es el tema del derecho natural. Para refrescar un poco, hablamos de la corriente del justnaturalismo, ¿se recuerdan? Son esos derechos inherentes de la persona que no pueden ser modificados por nada. Le asisten desde el momento de su concepción hasta su muerte. Entonces creo que el derecho natural, pues estamos claros allí. Hablamos también del tema del derecho positivo, que va enfocado a ese conjunto de leyes, ese conjunto de normas positivas creadas por el Estado. También quiero mencionarles sobre el tema del derecho vigente y el derecho objetivo. ¿Alguien me puede dar o me puede argumentar u opinar sobre qué entiende sobre el derecho vigente y objetivo? Si no, yo... ¿Alguien quiere participar ahí? ¿Tiene encendido el micrófono? Si no, yo le pido a Melanie, que me indique qué entiende o que me dé su opinión sobre el derecho vigente y objetivo. Licenciado, buenas noches. Me preguntó del derecho objetivo y... El derecho vigente y objetivo. ¿Qué entiende por esas dos figuras? El derecho objetivo para mí es el conjunto de normas, leyes y reglamentos, por ejemplo, códigos, ¿verdad?, que son obligatorios, que rigen en una sociedad. Ese es el derecho. Y el derecho vigente son las normas que el Poder Legislativo ha elaborado y que son actualmente obligatorias. Están en vigencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, el derecho vigente lo entendemos como el conjunto de normas y el el derecho objetivo son esas normas como un conjunto organizado, un sistema organizado que regula la conducta del ser humano. Entonces, quise pues traer estos términos acá para que pues de alguna manera podamos entender qué es una cosa y qué es otra cosa. Vamos a ver también el tema desde un punto de vista filosófico, qué es un hecho y qué es un acto jurídico. Yo creo que esto a ustedes ya se lo han enseñado. Vamos a darle participación allí a Catherine. Catherine, ¿qué entiende usted por un hecho y por un acto jurídico? Buenas noches, Lic. Buenas noches. Jurídico, bueno, cuando se hablan de hechos son los acontecimientos, ¿verdad? Es que donde se crean, se extinguen.
y se modifican dichas obligaciones. Ajá. Y en un acto es lo que realiza o el hecho del ser humano con intenciones, ¿verdad? Que también cuentan con las consecuencias, con sus consecuencias jurídicas. Perfecto. Sí, vamos a entender de que cuando hablamos de un hecho, lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. Un hecho puede ser algo natural, pero también puede ser algo provocado por el ser humano. ¿Entienden eso? Cuando hablamos de un hecho, hablamos ya sea de que es algo natural, pero también puede ser algo provocado por el ser humano. Y el acto jurídico, de igual manera, podemos dar ejemplos, ¿va? Una compraventa de un bien inmueble. Podemos dar otro ejemplo, un matrimonio. También podemos hablar de un testamento. Este es un acto jurídico. Entonces, como les digo, quise traer estas cuestiones, estos términos, para pues ir refrescando porque consideré importantes para el curso que hoy pues tenemos nosotros como parte de esa preparación académica. Yo creo que ya vamos a ir terminando, me quedan tres temas, ya me quedan 7 minutos y le vamos a dar participación a, vamos a ver, Fernando, no sé si ya participó Fernando. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Usted ya participó aquí en clases? No, todavía no, licenciado. Ah, va. Ahora le formulo, bueno, no es pregunta, sino que me dé su opinión sobre lo que le voy a indicar. ¿Qué entiende usted por argumentación jurídica? Porque, ¿saben? Les quise traer este término porque cuando uno está en una audiencia, el juez le indica a uno en ciertas etapas de algún proceso, abogado, por favor, dé su argumentación jurídica. Entonces quise traerlo acá para que usted entienda y sepa pues en qué consiste esa argumentación jurídica en un caso que usted esté conociendo. Adelante, Fernando. ¿Qué entiende usted por una argumentación jurídica? Gracias, licenciado. Bueno, podría decir que es como bueno, ya que hemos estado hablando de lógica, sería como un tema como racional y lógico, en el cual se puede justificar la razón o la forma del actuar, en este caso de mi patrocinado, como la interpretación, ¿verdad? De la base legal. Ajá. Eso entiendo yo como por argumentación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle participación a otra persona. Rosalinda, por favor. ¿Estará por ahí Rosalinda? Buenas noches. Perdón, Nick, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué entiende o que me dé su opinión sobre qué es la argumentación jurídica? Yo diría que son como los hechos o como la justificación de de un acontecimiento o de algo que está pasando. Ajá. Muy bien. Vamos a darle participación a otra persona, Alison. Alison
Gabriela, me imagino que es, solo veo por acá que dice Alison Gabri. ¿Estará por ahí Alison? Buenas noches, Rick. Buenas noches. ¿Escuchó lo que pregunté, Alison? Sí, pero me lo podría repetir otra vez, por favor. Así que me dé su opinión, ¿qué entiende por argumentación jurídica? Yo les daba un ejemplo que cuando uno está en una audiencia le dice, abogado, por favor, argumente, dé su argumentación. Entonces quise traerlo acá para que ustedes entiendan y sepan en qué consiste una argumentación. Pues para mí la argumentación jurídica es el razonamiento lógico y fundamentado en las normas que se utiliza para justificar una postura. Muy bien, gracias. Muy bien. Fíjense de que cuando hablamos de argumentación jurídica, yo traigo a colación lo que es el proceso y lo que es el procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de proceso, estamos hablando de esas actividades en un caso concreto, mientras que el procedimiento es esa secuencia específica que uno lleva detallada, proceso y procedimiento. Les voy a dejar para que usted lo investigue ahí en casita, cuál es la diferencia entre una cosa y otra, proceso y procedimiento. Entonces, podemos decir de que la argumentación jurídica no es más que ese proceso de analizar, de razonar, de argumentar para poder defender una postura a un caso concreto o de un caso concreto. Esa es una argumentación jurídica. Lick, ¿Usted perdone que le tiene interrumpa. carpeta? ¿Sí? Sí, en este caso la argumentación jurídica es prácticamente cuando el juez le indica eso a uno, que uno se puede argumentar, uno tiene que fundamentarse en base a un caso concreto, obviamente que uno tenga en el juzgado, al momento de, por ejemplo, una responsabilidad de conductores, que sería una primera declaración. Entonces ahí es donde uno ya utiliza sus términos, su lógica, su razonamiento para poder ayudar obviamente a nuestro patrocinado para que sea una conmuta, por poner un ejemplo, en responsabilidad de conductores o en un caso en específico. O sea, argumentarle yo al juez, mira, sí, efectivamente la persona no venía tomada, tomó una cerveza, la policía le pidió dinero, etcétera. Entonces ahí es donde entramos como un pequeño debate donde ya estoy defendiendo a mi patrocinado. Exacto, esos son casos típicos. Yo he defendido también a personas que se han visto involucrados en hechos de tránsito, como 2 o 3 casos y cabal. Precisamente eso es un buen ejemplo de esa argumentación que uno tiene que dar, pues obviamente defendiendo a su patrocinado, pues. Muchas gracias ahí por su aporte y muy bien atinado. Entonces, creo que tenemos claro el tema de la argumentación jurídica y ya son las 8 de la noche con 30 minutos. Nos quedó por acá 2 temas. Yo les traía por acá lo que, bueno, un término de que es Estado de Derecho y el silogismo jurídico. Se los voy anótenlo por allí. Ustedes lo investigan en su casa. Estado de Derecho y el silogismo jurídico. Entonces, por hoy ha sido todo. Yo espero de que esta clase haya sido de mucha importancia para ustedes y pues que les ayude en su quehacer profesional en un futuro. Oye, para mí siempre es un gusto y nos vemos hasta el jueves. Primero Dios. Primero Dios. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Okay.
Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lee, gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Licenciado, disculpe, buenas noches. Yo tenía